En Cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, por Ken Wilber, nos invita a explorar la intersección entre la física cuántica y las tradiciones místicas, llevando al lector a cuestionar la naturaleza de la realidad. A través de escritos de destacados físicos, Wilber nos hace reflexionar sobre cómo las leyes científicas del universo pueden encontrarse con experiencias trascendentales y espirituales. A lo largo de las páginas, se abordan temas profundos como la conciencia, la percepción y el misterio del cosmos. El libro ofrece una mirada innovadora que conecta la ciencia moderna con las tradiciones espirituales más antiguas. Wilber explora cómo las ideas cuánticas han influido en las perspectivas místicas, desafiando las nociones convencionales sobre el espacio, el tiempo y la conciencia. Al reunir a físicos y místicos en un solo marco, el autor nos muestra cómo ambos campos, aparentemente distantes, pueden complementarse y ayudarnos a comprender mejor la realidad que nos rodea. En un contexto de creciente interés por la relación entre ciencia y religión, se rescatan las reflexiones de quienes fundaron la física moderna para entender cómo abordaron esta conexión. A menudo se piensa que la física apoya la visión mística del mundo, pero esa idea no refleja lo que realmente sostuvieron figuras como Einstein, Bohr o Heisenberg. Aunque fueron místicos declarados, todos rechazaron que la física pudiera validar el misticismo. La física trata con el mundo de las formas, mientras que el misticismo apunta a lo informe, y confundir ambos caminos distorsiona tanto la conciencia como la espiritualidad. Aún así, estos científicos consideraban que la ciencia y la espiritualidad eran indispensables para una comprensión plena de la realidad, aunque ninguna debía ser reducida a la otra. Frente a una época en que muchos buscadores espirituales buscan validación en los descubrimientos de la física, el valor de este texto está en escuchar directamente lo que los grandes físicos dijeron al respecto. Más que buscar confirmaciones cruzadas, propusieron una mirada integral que reconoce tareas y métodos distintos para la ciencia y para la experiencia espiritual, como partes de una totalidad más amplia. Más allá de la caverna. Durante las últimas décadas se ha vuelto común encontrar obras que intentan vincular la física con la mística, como si ambas pudieran revelar aspectos complementarios de una misma realidad. Mientras algunos defienden esta convergencia como una aproximación profunda y necesaria, otros la consideran una ilusión sin base real, pues los métodos, fines y lenguajes de ambas disciplinas son fundamentalmente distintos. La física ha sido usada indistintamente para justificar creencias espirituales o para desacreditarlas, lo que deja entrever que más que probar algo en sí, se utiliza como herramienta para reforzar posturas previas. Desde la antigüedad, las posiciones han oscilado entre quienes veían en los sentidos una fuente poco confiable del conocimiento, como Platón, y quienes confiaban plenamente en los elementos materiales, como Demócrito. Más adelante, el éxito de la física newtoniana llevó a los materialistas a proclamar un universo mecánico y determinista, excluyendo cualquier posibilidad de intervención espiritual. Sin embargo, esta visión no resultó convincente para quienes encontraban en el orden del universo indicios de una inteligencia organizadora previa. Cada revolución científica ha renovado el debate. La relatividad generó reacciones intensas tanto de rechazo como de entusiasmo religioso. Algunos líderes religiosos la vieron como una amenaza, mientras que otros la interpretaron como apoyo a sus creencias. Incluso pensadores influyentes como Eddington y Jeans fueron leídos de maneras opuestas por quienes buscaban argumentos para confirmar sus ideas espirituales. Esta ambigüedad reflejaba la dificultad de establecer una interpretación unívoca entre física y religión. Hoy se repite la escena con teorías como el bootstrap, el teorema de Bell o el paradigma holográfico, que muchos consideran afinidades con el pensamiento oriental. En medio de ese cruce de ideas, surge la necesidad de volver a las fuentes,
consultar directamente a los padres fundadores de la física moderna para entender si realmente puede trazarse un puente entre ciencia y trascendencia. Más allá de la confusión, comienza a delinearse cierta coherencia en la visión del mundo compartida por estos grandes científicos, pese a sus diferencias puntuales. Sombras y símbolos. La experiencia mística se caracteriza por un contacto directo e inmediato con la realidad, sin símbolos, conceptos ni mediaciones. En este tipo de conciencia, desaparece la separación entre sujeto y objeto, y se percibe la realidad tal como es, más allá del tiempo, el espacio o cualquier forma de representación. Esta vivencia, descrita por distintos místicos con sorprendente similitud, contrasta de forma radical con el modo en que la física aborda la realidad, a través de fórmulas, ecuaciones y construcciones simbólicas, nunca mediante una aprehensión directa. Mientras los físicos modernos trabajan con representaciones abstractas, ellos mismos reconocen que éstas no son la realidad misma, sino solo patrones de comportamiento expresados en lenguaje matemático. No importa si se trata de física clásica, cuántica o relativista, en todos los casos lo que se describe son sombras y símbolos. Intentar vincular esta forma de conocer con la experiencia mística implicaría reducir lo místico a una abstracción simbólica, confundiendo la verdad absoluta con la relativa y lo infinito con lo limitado. De ahí la incomodidad de tantos físicos al ver que se pretendía equiparar sus teorías con la vivencia de lo sagrado. Sin embargo, muchos de ellos terminaron inclinándose hacia alguna forma de misticismo. Esta aparente contradicción señala una conexión más profunda, que no reside en similitudes entre métodos o resultados, sino en algo que trasciende ambos campos. Lo que marcó la diferencia fue que la física moderna, al enfrentarse a sus propios límites, tuvo que reconocer que no estaba describiendo la realidad en sí, sino apenas su sombra. Esta toma de conciencia abrió una puerta que la física antigua nunca se había visto obligada a cruzar. Una ojeada más de cerca. Se introduce aquí una reflexión personal sobre la relación entre ciencia y religión, diferenciando claramente entre las ideas compartidas por la mayoría de los físicos y aquellas que responden a opiniones particulares. Se hace evidente que el modo en que se defina el término ciencia influye directamente en cómo se percibe su relación con lo religioso. Dependiendo de la definición adoptada, la religión puede considerarse una forma elevada de ciencia, como proponen algunas corrientes orientales, o bien una construcción sin valor cognitivo, como sostienen ciertas visiones materialistas o reduccionistas. Esta disparidad genera confusión y dificulta el análisis serio del vínculo entre ambas dimensiones del conocimiento. Se destaca que mucho del debate gira en torno a definiciones preseleccionadas que buscan confirmar posturas ya asumidas. Mientras algunas interpretaciones integran prácticas religiosas contemplativas dentro del conocimiento científico, otras las relegan al terreno de la subjetividad o las descalifican como superstición, defensa emocional o ideología alienante. Se menciona que figuras como Kant, Marx, Freud o los positivistas han ofrecido explicaciones desde perspectivas filosóficas o psicológicas, cada una acentuando distintos aspectos de la experiencia religiosa. Ante tanta diversidad de enfoques, se pone en duda que los divulgadores que hablan de nueva ciencia y espiritualidad tengan realmente claridad sobre lo que expresan. Dado que el tema central del libro es la relación entre ciencia y religión, se plantea como tarea necesaria esclarecer los sentidos de ambos términos. Para ello se propone un análisis del lenguaje, empezando por la distinción entre método científico y campo científico. El método hace referencia a las estrategias que permiten recolectar datos y verificar afirmaciones, mientras que el campo se refiere a los objetos o fenómenos que se investigan. Esta diferenciación permite entender mejor los límites de la ciencia y evita que se confundan las herramientas con el territorio que se pretende explorar. El esquema presentado organiza los distintos niveles de la existencia en 5 grandes campos: materia, vida, mente, alma y espíritu.
Cada uno de ellos está representado por una disciplina que suele encargarse de su estudio, aunque no de forma exclusiva. Se aclara que esta versión simplificada permite un enfoque práctico y ordenado para el propósito general del análisis. Los niveles están dispuestos de manera jerárquica, donde cada uno trasciende e incluye al anterior, sin que ocurra lo contrario. Esta lógica fundamenta el sentido mismo de la jerarquía. Los campos inferiores, como materia y vida, resultan más fáciles de comprender, mientras que el alma y el espíritu requieren aclaraciones más cuidadosas. El alma hace referencia al mundo de las formas arquetípicas, como deidades personalizadas o entidades sutiles, donde aún existe una relación sujeto-objeto. A diferencia de esto, el espíritu representa un nivel en el que esa dualidad desaparece por completo, dando lugar a una experiencia de unidad con lo absoluto, en la que ya no hay separación entre quien percibe y lo percibido. Esta unidad se expresa en distintas tradiciones mediante términos como samadhi o satori, y no se la puede describir sin entrar en aparentes paradojas. El espíritu, siendo el nivel más alto, no puede ser reducido ni explicado por los niveles anteriores, aunque los incluye a todos. Esta relación se describe como una integración que no elimina lo anterior, sino que lo contiene y lo supera. La paradoja más característica surge al reconocer que el espíritu es a la vez completamente trascendente, por estar más allá de cualquier forma o mundo, e inmanente, porque está presente en todo como su base fundamental. Este doble carácter lo convierte en una realidad que escapa a cualquier clasificación común. La importancia de esta paradoja no es meramente teórica. Si solo se enfatiza su trascendencia, se corre el riesgo de colocarlo fuera del mundo, aislado y sin relación con lo cotidiano o lo científico. Esa visión parcial impide reconocer que lo sagrado puede estar presente en la realidad común. Por eso, al referirse al espíritu, es imprescindible precisar con cuidado el sentido que se le atribuye, para no caer en simplificaciones que fragmentan su verdadera dimensión. De otro modo, cualquier intento de conciliación con otras formas de conocimiento será considerado confuso o incorrecto. El término religión admite múltiples interpretaciones, pero se toma aquí como aquella forma de espiritualidad que busca un acceso directo a los niveles más profundos de la conciencia. La pregunta clave es si esta clase de experiencia merece ser considerada como una forma válida de conocimiento, y en particular, si puede ser tratada con el mismo rigor que el conocimiento científico. La respuesta se orienta a favor de esta posibilidad, siempre que la experiencia espiritual sea abordada de forma sistemática y verificable, como ocurre en otras disciplinas que también estudian aspectos de la conciencia. Se defiende que todos los niveles de experiencia humana pueden ser objeto de estudio científico, incluyendo aquellos ligados al alma y al espíritu. Estas vivencias no solo son reales, sino también observables por otros, siempre que la conciencia se entrene adecuadamente mediante prácticas como la meditación o la contemplación. En ese sentido, la experiencia espiritual puede llegar a compartir el carácter público e intersubjetivo del conocimiento matemático o lógico, cuya validez no depende de la percepción externa sino del desarrollo interno de ciertas capacidades. No toda afirmación espiritual cumple con los criterios para ser considerada conocimiento verificable. Las creencias dogmáticas, personales o teológicas no comprobables escapan al ámbito de la ciencia. En cambio, numerosos textos de Oriente y Occidente que tratan sobre meditación o contemplación sí pueden considerarse científicos, ya que presentan métodos precisos que, al ser seguidos correctamente, conducen a fenómenos conscientes reproducibles por otros con entrenamiento similar. Esto permite tratar esos niveles elevados de conciencia como campos legítimos de investigación. El conflicto entre ciencia y religión no se debe a una oposición entre ambas, sino a una confusión entre el tipo de campos que representan y los métodos que utilizan. Lo que realmente entra en disputa es la validez de ciertos conocimientos, no el hecho de que provengan de dimensiones superiores o inferiores de la realidad.
Mientras se mantenga esta confusión, se seguirá asociando la ciencia con lo auténtico pero limitado y la religión con lo elevado pero carente de sentido. Superar este malentendido implica reconocer que el problema no radica en los niveles de experiencia, sino en el tipo de afirmaciones que se hacen desde cada uno. A pesar de que la ciencia y la mística comparten criterios abstractos comunes, como el rigor y la búsqueda del conocimiento, no se encuentran descubrimientos paralelos significativos entre ambas. Aunque algunos sostienen que hay semejanzas entre los fenómenos físicos y los espirituales, estas suelen resultar triviales o incluso equivocadas. La mística, entendida como conocimiento directo del espíritu, se mueve en un nivel completamente distinto al de la física, lo que dificulta cualquier comparación sustancial sin caer en malentendidos. Aunque es posible identificar ciertas semejanzas mínimas entre los niveles más básicos y más elevados del ser, estas son superficiales en comparación con las profundas diferencias que separan a ambos campos. El énfasis excesivo en esas semejanzas puede llevar a confundir completamente los objetos de estudio. Las afirmaciones populares que sugieren que todo está interrelacionado de forma holística, si bien no son totalmente erróneas, tienden a simplificar demasiado y no añaden nada que la física clásica no haya podido afirmar desde hace siglos. Incluso si se aceptara esa visión holística, seguiría siendo irrelevante para la comprensión del espíritu. La física newtoniana ya ofrecía modelos interrelacionados del universo, lo cual muestra que no se trata de una característica exclusiva de la física moderna ni de una conexión con lo espiritual. Los intentos de comparar descubrimientos místicos y físicos a menudo se basan en generalizaciones excesivas o en interpretaciones semánticas forzadas, que terminan vaciando de contenido real cualquier posible paralelismo. Si se entiende por mística el conocimiento directo del espíritu como fundamento, no cabe establecer ningún tipo de comparación válida. El espíritu, en cuanto tal, no posee cualidades que lo hagan comparable con los fenómenos físicos. Cualquier intento de hacerlo implicaría atribuirle características y, por tanto, distorsionar su naturaleza esencial. Desde esta perspectiva, física y mística no son simplemente dos formas distintas de ver lo mismo, sino enfoques completamente separados de niveles muy distintos de la realidad. Werner Heisenberg, 1901 a 1976. En 1925, agotado por su trabajo con los espectros atómicos y afectado por la fiebre del heno, se retiró unos días a las colinas de Helgoland, donde dio origen a la mecánica cuántica matricial. Más tarde, con la colaboración de Born, Jordan, Dirac y Pauli, se formalizó esta teoría, cuya conclusión más conocida es el principio de indeterminación, que muestra cómo conocer con precisión una parte del mundo subatómico implica perder certeza sobre otra. Paralelamente, Schrödinger desarrolló la mecánica ondulatoria, que pronto se demostró equivalente. Así nació la mecánica cuántica, y en 1932 Heisenberg recibió el Premio Nobel por su contribución decisiva a esta rama de la física. Su pensamiento fue más allá del ámbito científico. Sostenía que en física solo es posible formular afirmaciones dentro de límites estrictos y que para comprender verdaderamente la realidad resulta más útil la visión platónica que la atomista de Demócrito. Su formación como filósofo le permitió rechazar el positivismo extremo, valorando tanto el rigor analítico como la apertura hacia lo metafísico. Esta actitud, compartida con otros como Pauli y Bohr, se refleja en su crítica a la filosofía que pretende imitar a la física, destacando la necesidad de un enfoque más amplio que incluya la intuición y la trascendencia. La verdad habita en las profundidades. En el verano de 1952, los físicos europeos se reunieron en Copenhague para discutir la construcción de un acelerador de partículas. Este proyecto buscaba determinar si una colisión de alta energía entre partículas elementales podría producir nuevas partículas, abriendo un camino para explorar las profundidades de la física atómica.
Sin embargo, más allá del interés personal por el proyecto, el autor rememora una conversación significativa con Niels Bohr y Wolfgang Pauli sobre la interpretación de la teoría cuántica, un tema que ya había sido debatido años atrás. Pauli, que había llegado de Zúrich, reflexionó sobre cómo la comprensión de la teoría cuántica se había vuelto parte fundamental del pensamiento físico contemporáneo. Durante este encuentro, Niels Bohr relató una experiencia que vivió en Copenhague al presentar la interpretación cuántica a un grupo de lógicos. Después de su charla, no hubo objeciones ni preguntas incómodas, pero Bohr se sintió profundamente desilusionado. A pesar de haber presentado la teoría de forma clara, aquellos que no se sintieron sorprendidos al escucharla probablemente no la habían comprendido bien. Este momento reflejó la dificultad inherente de entender la teoría cuántica en su totalidad, ya que no todos los miembros de la comunidad científica la asimilaban de la misma manera. Pauli, por su parte, destacó la postura del positivismo, que rechaza cualquier duda teórica y acepta los hechos tal como son. Sin embargo, advirtió que la ciencia no debe limitarse a este enfoque simplista, pues a veces las preguntas que surgen dentro de un marco positivista carecen de sentido y deben ser ignoradas. A pesar de su postura, Pauli reconoció la importancia de la claridad conceptual, aunque sugirió que la restricción de debates más amplios podría obstaculizar la comprensión completa de la teoría cuántica. Bohr, en su intervención, resaltó que la verdadera comprensión de la teoría cuántica no radica solo en acumular hechos, sino en construir una comprensión conceptual profunda de los fenómenos observados. A lo largo de su vida, Bohr defendió que la física debía ser vista como un todo, en el que las relaciones entre las leyes formales de la teoría y los fenómenos experimentales se iluminaran desde diferentes perspectivas. Esto representaba un cambio de paradigma, buscando superar los límites de las interpretaciones más estrechas, lo que abría paso a un entendimiento más completo y matizado del mundo físico. La pregunta sobre si es posible encontrar una conciencia que dé forma al mundo de las estructuras y los significados que nos rodean parece absurda desde un punto de vista humano. La conciencia, entendida solo desde la experiencia humana, no alcanza a abarcar el universo en su totalidad. Sin embargo, al ampliar el concepto, se puede entender que la conciencia se extiende más allá de lo humano, tocando aspectos del mundo que no son invisibles. En la búsqueda de una respuesta, se plantea dividir el mundo en dos partes, lo que podemos comprender con claridad y lo que queda fuera de nuestro alcance. El intento de reducir todo a lo que podemos entender genera limitaciones, ya que muchas veces lo que no sabemos nos permite acceder a un conocimiento más profundo. Este enfoque no se limita a la ciencia, sino que abre un espacio para explorar dimensiones más amplias, aunque este camino también puede poner en riesgo nuestra orientación y comprensión. Verdades científicas y verdades religiosas. A lo largo de la historia de la ciencia, se ha repetido la idea de que la verdad científica no puede conciliarse con la interpretación religiosa del mundo. Aunque la verdad científica es inalcanzable dentro de su propio campo, se considera que el pensamiento religioso no debe ser abandonado, ya que forma parte fundamental de la humanidad. Este vínculo entre ciencia y religión ha sido un tema recurrente de reflexión, ya que nunca se ha cuestionado la realidad que cada uno de estos campos propone. En primer lugar, se analiza la inalcanzabilidad y el valor de la verdad científica, para luego abordar el ámbito religioso. Finalmente, se intenta esclarecer la relación entre ambas verdades. En los inicios de la ciencia moderna, con los descubrimientos de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, la verdad religiosa estaba respaldada por la realidad de la experiencia sensorial, que podía ser verificada a través de los 5 sentidos. Sin embargo, esta primera aproximación a la descripción de la nueva forma de pensar es solo parcialmente correcta, ya que omite ciertos aspectos esenciales. Este giro hacia una nueva ciencia se aleja de la experiencia inmediata, siguiendo el pensamiento de Aristóteles, quien, a pesar de ser empírico,
criticaba a aquellos que distorsionaban los hechos para ajustarlos a teorías preconcebidas. En la comprensión del movimiento de los planetas, la experiencia inmediata nos enseña que la Tierra está en reposo y el Sol gira alrededor de ella. Sin embargo, al reflexionar sobre los conceptos de movimiento y reposo, se puede invertir la relación, colocando al Sol en el centro inmóvil del sistema planetario. Esta simplificación del sistema solar, propuesta por Copérnico, se aleja de la experiencia inmediata, pero ofrece una visión más comprensible y coherente del universo, que más tarde sería validada por Newton. Aunque los nuevos descubrimientos científicos desafiaban ciertas enseñanzas de la Iglesia, estos no se contraponían a la religión en su totalidad. La nueva ciencia proporcionaba una visión más clara de la naturaleza y sus leyes, sin implicar un rechazo a lo divino. Sin embargo, el enfoque religioso se veía reducido a un aspecto específico de la actividad divina, perdiendo de vista la interconexión total de la realidad. Esta limitación puede generar la posibilidad de perder la totalidad del panorama, al centrarse excesivamente en los aspectos materiales de la existencia. La humanidad solo puede desarrollar sus capacidades espirituales a partir de su relación con una sociedad humana. Las capacidades que distinguen al ser humano, como la posibilidad de ir más allá de los datos inmediatos de los sentidos, dependen de su integración en una comunidad que comparte ideas y pensamientos. Esta interacción social ha permitido el desarrollo de patrones espirituales y comportamentales que van más allá de la percepción directa, contribuyendo a la formación de un etos colectivo que guía la vida humana. El debate entre Platón y Demócrito. En la costa del mar Egeo, los filósofos Leucipo y Demócrito discutían sobre la estructura de la materia, mientras Sócrates debatía sobre las dificultades del lenguaje. 2000 años después, los problemas planteados en esa época siguen siendo fundamentales para la filosofía y la ciencia. El desarrollo de la física atómica en la actualidad ha permitido responder algunas de estas preguntas de manera más clara y precisa. Los avances recientes en la ciencia no solo han iluminado el pasado, sino que también abren nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad. Uno de los puntos cruciales del debate entre Platón y los atomistas fue la idea de que la materia está compuesta por átomos indivisibles. Platón, en cambio, creía que la verdadera realidad subyacente era la forma o la idea, mientras que los atomistas sostenían que la materia era lo único real y que todo lo demás era una combinación de átomos. En tiempos modernos, los descubrimientos de la ciencia han dado un giro radical a estas nociones, mostrando que la estructura de la materia es mucho más compleja de lo que se pensaba en la antigüedad. La física moderna ha confirmado que los átomos son la base de la materia, pero lo ha hecho de una manera que no concuerda completamente con la visión de los antiguos filósofos. A pesar de los avances, el concepto de materia sigue siendo una cuestión central en la filosofía contemporánea. Los debates entre los enfoques materialistas y los enfoques más abstractos, como el platonismo, continúan influyendo en la manera en que entendemos el mundo. Aunque las teorías científicas modernas han avanzado mucho, la pregunta sobre la estructura fundamental de la materia sigue siendo relevante. El progreso en la física atómica ha permitido avances, pero también ha planteado nuevos desafíos y paradojas que invitan a replantear ideas antiguas. El análisis de los antiguos problemas filosóficos con las herramientas de la ciencia moderna puede conducir a un replanteamiento profundo de nuestras creencias sobre el universo. El concepto de materia en la filosofía griega antigua también se centraba en la relación entre lo uno y lo múltiple. Los filósofos atomistas consideraban que la materia estaba compuesta de partículas indivisibles, mientras que otros pensaban que la realidad subyacente era un principio único. Este dilema continúa siendo relevante, ya que las investigaciones actuales sobre la estructura de la materia nos llevan a cuestionar cuán profundas son nuestras suposiciones sobre lo que constituye la realidad. En la física moderna, las teorías sobre el comportamiento de las partículas elementales continúan evolucionando,
pero es probable que las respuestas a los problemas filosóficos sobre la materia sigan siendo las mismas. A pesar de las diferencias entre Platón y Demócrito, ambos compartían una visión común: la materia está formada por unidades fundamentales que rigen el comportamiento del mundo. Platón veía estas unidades como ideas o formas matemáticas, mientras que Demócrito las concebía como átomos, partículas indivisibles. Ambos pensadores intentaron entender el principio unificador que da coherencia al universo. Hoy en día, la física busca una teoría unificada que explique tanto la materia como las leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de las partículas. Este esfuerzo está relacionado con los principios matemáticos que se descubren en la naturaleza, como las simetrías fundamentales que se revelan en la teoría de la relatividad y en otras teorías físicas avanzadas. A pesar de los avances, aún no se ha llegado a una formulación definitiva de una teoría unificada, y el camino para encontrarla sigue abierto. Las simetrías del espacio, el tiempo y las cargas eléctricas son fundamentales para comprender las interacciones de las partículas elementales. El pensamiento de Platón, aunque anticuado, anticipaba algunas de las cuestiones que hoy enfrentamos en la física teórica. Las ideas platónicas sobre la estructura fundamental de la materia no eran correctas en su detalle, pero sus esfuerzos por conceptualizar la naturaleza de las partículas eran sorprendentes para su tiempo. En el fondo, su filosofía buscaba una explicación más profunda del orden en el cosmos, que en muchos aspectos resonaba con las preocupaciones actuales de la ciencia moderna. El progreso de la ciencia y la religión ha sido marcado por la búsqueda de lo uno, el principio unificador. Este impulso ha sido una constante tanto en la ciencia moderna como en la religión. A lo largo de la historia, se ha producido un conflicto entre las explicaciones científicas y las religiosas, especialmente cuando nuevas teorías científicas desafían creencias tradicionales. Sin embargo, la ciencia no tiene por qué alinearse necesariamente con una visión materialista, ni rechazar la posibilidad de principios más abstractos que puedan explicar la realidad de manera integral. La ciencia y lo bello. El concepto de belleza puede parecer complejo, pero explorar cómo se manifiesta en las ciencias exactas ofrece una perspectiva interesante. Desde joven, el interés por los números llevó a una experiencia reveladora relacionada con la geometría y la teoría matemática de los números enteros. Este interés se profundizó al estudiar la obra de Leopold Kronecker, quien vinculaba las propiedades de los números con problemas geométricos como dividir un círculo en partes iguales, lo que generó una sensación de belleza que no requería justificación. El concepto de belleza en la antigüedad se vinculaba con dos definiciones opuestas. Una describía la belleza como la adecuación de las partes dentro de un todo, mientras que la otra, influenciada por Platón, consideraba la belleza como una manifestación de un esplendor eterno más allá de las partes materiales. Esta diferencia puede observarse también en las matemáticas, donde la armonía entre las partes de un sistema refleja la belleza de la estructura subyacente. La matemática clásica, particularmente la aritmética y la geometría euclidiana, es fundamental para comprender la belleza inherente a los sistemas numéricos. En este contexto, la belleza se experimenta al percibir la simplicidad y la integridad del sistema matemático en su conjunto, en el que cada parte se conecta de manera recíproca, garantizando la coherencia del todo. Este principio ha sido crucial en las antiguas reflexiones filosóficas sobre la relación entre lo uno y lo múltiple. Las ciencias exactas, como la geometría y la teoría de los números, se remontan a la antigua Grecia, donde los filósofos comenzaron a buscar un principio unificador que explicara la diversidad de los fenómenos. La filosofía griega, particularmente la de Tales de Mileto, mostró que el agua podía ser el principio fundamental de todas las cosas, y su influencia se extendió a la teoría de la materia y la existencia del ser y el no ser. En los desarrollos posteriores de la filosofía y la ciencia, como los de Demócrito y Platón,
la noción de que el universo está compuesto por unidades matemáticas se fortaleció. Esto dio paso a la teoría de los átomos en el vacío, un concepto que resultó fundamental en el avance de la ciencia natural. Sin embargo, el interés por la belleza seguía presente en el fondo, como un principio estético en la estructura misma del cosmos. El concepto de belleza se relaciona con la forma y la unidad de las partes dentro de un todo, como se vio en la mecánica newtoniana. Esta visión de la belleza se encuentra en el orden y la simplicidad, dos elementos fundamentales que se entrelazan en el descubrimiento científico. A través de la teoría de Newton, la complejidad de los fenómenos naturales se puede reducir a un principio unificador, el cual parece reflejar la belleza que la ciencia busca desentrañar. En la historia de la ciencia, la belleza también se ha vinculado a la percepción de la verdad. A menudo, la belleza de una teoría científica está en su capacidad de revelar conexiones profundas que antes eran invisibles. Este tipo de claridad se ha presentado en momentos clave de la ciencia, como en el surgimiento de la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, donde teorías complejas, después de años de búsqueda, ofrecieron explicaciones simples y hermosas. La belleza en la ciencia puede entenderse como una forma de iluminación, algo que permite reconocer conexiones fundamentales y simplificar lo aparentemente complejo. Este poder de resplandecer se encuentra no solo en la forma de las teorías, sino también en su capacidad para explicar lo inobservable de manera comprensible. La ciencia, al igual que el arte, desarrolla una forma de lenguaje abstracto que, con el tiempo, genera una estructura clara a partir de complejidades dispersas. El proceso de descubrimiento científico sigue un patrón similar al de otras disciplinas, como las matemáticas o el arte. En ambos campos, las estructuras básicas evolucionan hacia formas más complejas a medida que el conocimiento se expande. La teoría de los números, por ejemplo, comenzó con axiomas simples que, con el tiempo, dieron paso a teorías mucho más complejas y diversas. Este desarrollo gradual es esencial tanto en las ciencias exactas como en el arte, donde la creatividad de las formas iniciales da lugar a nuevas posibilidades. A lo largo de la historia, este proceso se ha extendido, especialmente con las revoluciones científicas más recientes, como la física cuántica y la teoría de la relatividad. Sin embargo, esta expansión no es solo técnica, sino que también tiene implicaciones éticas y sociales. El conocimiento que avanza en la ciencia y el arte puede influir en las decisiones y en la forma en que las personas perciben y actúan en el mundo, afectando la manera en que se entiende la belleza, la verdad y el progreso. Si la ciencia es consciente de sus límites. La ciencia se enfrenta constantemente a la cuestión de cuáles son los límites de su capacidad para explicar el mundo. Existen diversas teorías y marcos de referencia que guían el entendimiento científico, pero siempre bajo la premisa de que existen áreas inexploradas o límites en las que no se puede avanzar. Aunque las ciencias exactas, como la física, se desarrollan con precisión dentro de marcos bien definidos, aún quedan áreas fuera de su alcance directo, como el estudio de fenómenos a nivel atómico o subatómico, que presentan desafíos inesperados. Desde una perspectiva externa, la física clásica de Newton es válida para describir una amplia gama de fenómenos, pero su alcance está limitado. Aunque las leyes de Newton son aplicables en una vasta cantidad de situaciones, su precisión tiene fronteras que se revelan en contextos más complejos, como los sistemas cuánticos. Este concepto de limitación de las leyes de Newton refleja una de las características fundamentales de las ciencias. Son herramientas útiles dentro de ciertos marcos, pero no absolutos. En el siglo XIX, surgieron nuevas teorías que extendieron el entendimiento de la naturaleza. La termodinámica, por ejemplo, introdujo conceptos fundamentales como la entropía y la temperatura, que enriquecieron la comprensión de fenómenos complejos más allá de la mecánica newtoniana. Sin embargo, estas teorías también fueron reconocidas como cerradas dentro de ciertos límites de aplicación, aunque universales dentro de esos contextos.
La noción de teoría cerrada es central en la ciencia, ya que define un marco limitado pero preciso para explorar ciertos aspectos de la realidad. El avance de la ciencia también está marcado por la introducción de nuevas áreas experimentales. Investigaciones en el campo del electromagnetismo, la óptica y la química han permitido una comprensión más profunda de fenómenos previamente inalcanzables. A medida que nuevas tecnologías y experimentos abren puertas a lo desconocido, las teorías existentes se modifican o incluso se reemplazan, abriendo la puerta a modelos más completos y complejos. Con el desarrollo de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, los científicos han ampliado aún más las fronteras del conocimiento, desafiando los límites establecidos por las teorías previas. Estas teorías no son solo ampliaciones, sino transformaciones radicales en la forma en que entendemos la naturaleza del espacio, el tiempo y la materia, mostrando que las leyes de la física pueden ser relativas y aplicables solo dentro de ciertos marcos de referencia. Erwin Schrödinger, 1887 a 1961. A la par de los avances en la mecánica matricial de Heisenberg, Erwin Schrödinger desarrolló, de manera independiente, una forma de mecánica ondulatoria, que rápidamente se reconoció como equivalente a la anterior, pero más simple y elegante en muchos aspectos. La ecuación de onda que llevó su nombre se convirtió en el núcleo de la mecánica cuántica moderna y en una herramienta matemática ampliamente difundida. Su contribución, cargada de profundas implicaciones, le valió el Premio Nobel de Física en 1933. A través de sus obras, como Mi concepción del mundo y ¿qué es la vida?, su enfoque místico y poético sobre la ciencia se destacó, proporcionando una visión profunda y trascendental que sigue siendo estudiada y admirada en la física y filosofía contemporáneas. ¿Charlamos sobre física? La ciencia, especialmente la física, ha sido históricamente presentada de manera técnica y especializada, lo que puede crear una barrera entre el conocimiento experto y la comprensión general. A pesar de que la precisión en las mediciones es un objetivo fundamental, se vuelve crucial integrar una visión más amplia que permita considerar el impacto humano y social de los avances científicos. En este sentido, disciplinas como la biología y la psicología, aunque esenciales, quedan frecuentemente fuera de la discusión en la física, lo que limita el alcance del conocimiento que realmente podemos obtener sobre el mundo y la experiencia humana. El concepto de que la realidad está impregnada de subjetividad, especialmente a través de la percepción del observador, ha sido un tema recurrente en la historia del pensamiento. Desde los filósofos griegos hasta la ciencia moderna, la noción de que lo que percibimos está condicionado por nuestra perspectiva personal ha sido reconocida, pero a menudo ignorada. La relación entre el observador y el objeto observado plantea un dilema filosófico importante, ya que nuestra comprensión del mundo no está basada en una visión pura, objetiva, sino en una interpretación que depende de factores internos y culturales, lo cual altera cómo construimos la realidad. Con el advenimiento de tecnologías avanzadas, como los telescopios y los aceleradores de partículas, la mediación entre el sujeto que observa y el objeto observado se ha vuelto aún más relevante. Los instrumentos de medición modernos permiten una visión más detallada de los fenómenos, pero también añaden una capa de complejidad. ¿Realmente podemos eliminar la mediación del observador o simplemente hemos perfeccionado nuestras herramientas para alterar la forma en que experimentamos la realidad? A través de estos avances, la física se enfrenta a una paradoja. Cada vez que logramos observar con mayor precisión, la separación entre el sujeto y el objeto parece volverse más difusa. El desafío que presentan estos avances científicos y tecnológicos es que la física, al centrarse en la objetividad, ha descuidado el papel que juega el sujeto dentro de la ecuación. Las mediciones, aunque aparentemente neutrales, dependen de la interacción con el mundo, de las suposiciones previas del observador y de las tecnologías utilizadas. Esta conexión entre la ciencia y la experiencia humana sigue siendo un terreno de debate,
con las preguntas fundamentales sobre cómo integrar ambas dimensiones sin perder el rigor de las observaciones. La ciencia, entonces, no es simplemente un conjunto de hechos universales, sino también una narrativa creada por observadores con sus propias perspectivas y limitaciones. El impacto de estas ideas se extiende más allá de la física, ya que cuestionan cómo entendemos la naturaleza misma de la realidad. Si los procesos observacionales están tan profundamente influenciados por los factores subjetivos, ¿cómo podemos decir que alguna vez hemos alcanzado una visión verdadera y objetiva del mundo? La respuesta a este dilema no está clara, pero lo que está en juego es mucho más que una simple cuestión técnica. Se trata de cómo entendemos nuestro lugar en el universo y nuestra capacidad para conocerlo. La unidad de la mente. La mente no puede concebirse como una entidad separada o distinta del mundo que percibe. El ego, en su esencia, es idéntico al todo, por ello, no puede reconocerse como parte de él. Sin embargo, el mundo parece estar compuesto por múltiples egos conscientes, aunque la realidad última del universo es una sola. Esta paradoja plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Es el mundo real que experimentamos el mismo para todos? ¿O las percepciones de cada individuo crean mundos distintos? A pesar de la multiplicidad de egos, el concepto de un solo mundo subyace en las experiencias individuales, lo que sugiere que las diferencias en la percepción son solo una ilusión. Las dudas planteadas sobre si existe una única realidad objetiva o si cada persona vive en su propio mundo percibido están ligadas a la paradoja aritmética, que se refiere a la multiplicidad de experiencias conscientes y la creación de un mundo único a partir de estas. Sin embargo, el resolver esta paradoja no resuelve las cuestiones planteadas, ya que, en última instancia, los cuestionamientos sobre la existencia de un mundo real continúan siendo especulativos. La multiplicidad de conciencias parece ser solo una apariencia, la verdadera naturaleza del mundo podría estar más allá de lo que percibimos individualmente. Existen teorías alternativas para tratar de explicar esta paradoja, como la de las mónadas de Leibniz, que sostiene que cada entidad es un mundo en sí misma, pero no se comunica con las demás. Esta visión no parece ser atractiva ni ofrecer una solución satisfactoria para resolver la contradicción inherente en la pluralidad de conciencias. En cambio, se plantea que la solución más plausible es la unidad de las mentes. Desde esta perspectiva, aunque las conciencias parecen múltiples, en realidad son manifestaciones de una sola conciencia universal. Esta doctrina es compartida por tradiciones filosóficas y místicas, como las Upanishads, que enseñan que la conciencia es una y se unifica con la divinidad. La noción de que solo existe una conciencia es también respaldada por la experiencia mística y espiritual, que sostiene que la separación entre los seres humanos y la divinidad es solo aparente. Este tipo de visión es más fácilmente aceptada en Oriente, donde la conexión entre la mente individual y la totalidad es vista como una verdad central. El concepto de unidad, aunque no siempre es comprendido en Occidente, ha sido planteado por filósofos y místicos a lo largo de la historia, como en el ejemplo de un místico islámico citado en el texto, quien expresa la unidad entre el cuerpo y el espíritu en una visión trascendental. En la actualidad, la ciencia y la filosofía también encuentran puntos de convergencia en la idea de que la conciencia es singular y no plural. Desde un punto de vista empírico, no existe evidencia de que haya más de una conciencia funcionando al mismo tiempo en una sola mente. Este principio, aunque difícil de imaginar, refleja la incapacidad humana de concebir la mente como algo más que una unidad indivisible. La ciencia cognitiva moderna, al igual que las visiones filosóficas antiguas, sostiene que la conciencia es una única entidad que experimenta el mundo a través de diferentes perspectivas sensoriales, pero siempre desde una misma base mental. El yo que es Dios. La idea central que se plantea es la visión de la conciencia como un fenómeno individual y único, cuya percepción está intrínsecamente ligada al cuerpo y su interacción con el entorno.
En este sentido, se destaca cómo la conciencia no se experimenta como algo plural o divisible, sino como una experiencia singular que se conecta con el cuerpo físico y sus cambios a lo largo del tiempo. La distinción entre los diferentes aspectos de la conciencia no debe llevar a la idea de que existen múltiples conciencias, sino a la comprensión de que estos son simplemente diferentes facetas de un mismo fenómeno. A través de este razonamiento, se afirma que la experiencia de ser uno mismo no debe considerarse como un mero mecanismo biológico o físico. El reconocimiento de sí mismo, como un ser consciente de sus propios movimientos y decisiones, tiene implicaciones más profundas, asociadas con la noción de ser responsable de los propios actos, lo cual remite a una visión más amplia que se acerca a la divinidad. Esta reflexión conecta con las ideas filosóficas y religiosas más antiguas, que ya hablaban de la unidad del ser y la divinidad, identificando el yo con una fuerza cósmica o universal. El texto también reflexiona sobre cómo, en diversas tradiciones espirituales, el concepto de la divinidad no es ajeno al ser humano, sino que se encuentra relacionado con su conciencia más profunda. Se menciona la conexión entre el Atman y el Brahman en las tradiciones hindúes, una idea que, lejos de ser una blasfemia, representa una intuición sobre la unidad de la conciencia con el cosmos. Este pensamiento ha influido en místicos a lo largo de la historia, quienes han experimentado una conexión directa con esta conciencia universal, lo que en algunos casos ha sido interpretado como una divinización del yo. Por último, se aborda cómo la idea de la pluralidad de la conciencia ha sido una cuestión filosófica importante. Aunque algunas corrientes de pensamiento, especialmente en la tradición occidental, han considerado que la conciencia puede manifestarse de maneras diversas o múltiples, se sugiere que, en última instancia, la experiencia es única y singular. Esta interpretación está vinculada con el concepto de Maya en la filosofía hindú, que describe la ilusión que produce la aparente multiplicidad del mundo, sugiriendo que todas estas diversidades son, en realidad, una manifestación de un solo principio universal. La visión mística. La idea de que la multiplicidad de los fenómenos en el mundo es una ilusión es central en varias filosofías, donde la realidad percibida no es más que una apariencia. En este sentido, la experiencia de ver el mundo como un todo único y cohesivo podría ser mucho más simple de lo que parece, si no fuera por las limitaciones del pensamiento individual y temporal. Aunque se considera que esta pluralidad es real, algunas teorías sostienen que es solo una construcción mental, algo que puede verse como una ilusión ante una conciencia más profunda y unificada. Una de las metáforas más poderosas en la filosofía que explica esta percepción de la pluralidad es la del cristal con múltiples caras, que refleja un único objeto desde diferentes ángulos. Sin embargo, el pensamiento lógico moderno no está acostumbrado a aceptar tales explicaciones, ya que las ideas lógicas requieren un enfoque más riguroso y estructurado. A pesar de esto, se sugiere que el pensamiento lógico por sí solo puede no ser suficiente para comprender los fenómenos que experimentamos, pues este pensamiento forma parte de la misma realidad que tratamos de analizar. La reflexión sobre la naturaleza de la realidad y de nuestra propia existencia se presenta como un ejercicio que puede abrir nuevas perspectivas. Pensar en cómo nuestra conciencia se conecta con el resto del universo nos invita a replantearnos el concepto de individualidad. La idea de que todos los seres están conectados de alguna manera sugiere que lo que percibimos como nuestra identidad es, en última instancia, solo una parte de un todo mayor, cuya comprensión completa podría ir más allá de nuestra capacidad racional. Albert Einstein, 1879 a 1955. Albert Einstein es reconocido como uno de los científicos más influyentes de la historia. Su trabajo en la física cambió por completo la comprensión del universo, destacando las teorías de la relatividad especial y general, además de realizar importantes aportes al efecto fotoeléctrico, la teoría del movimiento browniano y la famosa ecuación E igual a mc².
En 1921, recibió el Premio Nobel de Física por su contribución a la física teórica. Aunque fue conocido principalmente por su trabajo científico, también tenía una profunda inclinación por el misticismo, que combinaba influencias de Spinoza y Pitágoras. Para él, el cosmos seguía un orden central que podía ser percibido a través de una conexión mística, y sostenía que ciencia, religión, arte y ética compartían una motivación común, la búsqueda del misterio de lo sublime. El sentimiento cósmico religioso. La relación entre el sentimiento humano y la satisfacción de necesidades profundas, junto con la mitigación del dolor, está vinculada a la creación de creencias religiosas. Los impulsos emocionales, como el miedo en las primeras etapas de la humanidad, fueron la base de los primeros conceptos religiosos. Este miedo, relacionado con la supervivencia, la enfermedad y la muerte, impulsó la creación de rituales y sacrificios. La religión primitiva, basada en el miedo, evolucionó hacia una religión moral, transformándose con el tiempo en creencias más relacionadas con la moralidad que con el temor. A medida que las religiones fueron evolucionando, se fueron consolidando en ideas más abstractas de lo divino, donde la figura de un Dios providente que cuida y recompensa a la humanidad tomó forma. Este concepto de un Dios protector fue fundamental en el desarrollo de las religiones en distintas culturas, especialmente en las orientales. Con el paso del tiempo, el temor fue dejando paso a una comprensión más ética y moral de la divinidad, un cambio reflejado en las escrituras y los profetas de diversas tradiciones, que buscaban un entendimiento más profundo y humanista del universo. La evolución de la religión ha estado marcada por la transformación del miedo a la moralidad, pasando de creencias primitivas a sistemas más complejos. El concepto de un Dios que premia y castiga se ha mantenido, pero con una visión más crítica de la causa y efecto en la moral humana. La ciencia, al explicar los fenómenos naturales sin necesidad de la intervención divina, ha sido vista como una amenaza para estas creencias, ya que contradice la idea de un Dios que influye directamente en los eventos del mundo. Sin embargo, la verdadera ética humana no requiere de una base religiosa, sino de compasión, educación y necesidad social. Ciencia y religión. A lo largo del último siglo y parte del anterior, prevaleció la idea de que la ciencia y la religión estaban en conflicto irreconciliable. Se pensaba que la fe debía ser reemplazada por el conocimiento, y cualquier creencia que no descansara en pruebas científicas era considerada superstición. La educación, por tanto, debía centrarse en el conocimiento y la razón, dejando a un lado cualquier componente de creencias no verificables. Esta visión, aunque poderosa, presentaba debilidades al no reconocer la importancia de la experiencia humana en la formación de nuestras convicciones. Aunque la ciencia es efectiva para explicar las relaciones causales y los hechos observables, se limita al ámbito de lo que puede ser comprobado empíricamente. Esto deja de lado el propósito más profundo de la existencia humana, como los valores fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones. La ciencia no es capaz de proporcionar una base suficiente para aquellos principios que orientan nuestras aspiraciones éticas y existenciales. El conocimiento objetivo puede darnos poderosos instrumentos para alcanzar ciertos objetivos, pero no responde a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida. Por otro lado, la religión desempeña un papel crucial en la vida humana al ayudar a los individuos a clarificar sus valores fundamentales y a establecer una conexión con algo superior a ellos mismos. La autoridad moral que ofrece la religión no proviene de la lógica o la razón pura, sino de tradiciones sociales profundamente enraizadas en las culturas humanas. Esas tradiciones proporcionan una estructura que guía el comportamiento humano en áreas que la ciencia no alcanza a tocar, como el sentido y el propósito de la vida. El papel de la religión en este contexto no es tanto justificar la existencia de la divinidad o explicar lo inexplicable, sino más bien ayudar a los individuos a encontrar su lugar en el mundo y a vivir de acuerdo con principios éticos que no pueden ser completamente reducidos a términos científicos.
La espiritualidad humana, aunque puede parecer irracional desde una perspectiva estrictamente científica, está profundamente conectada con las experiencias vividas y con los valores que las personas consideran fundamentales. Al comparar la evolución de estas dos dimensiones, la ciencia y la religión, se hace evidente que ambas son necesarias para entender la condición humana. La ciencia ofrece respuestas sobre lo que es el mundo físico, pero no puede abordar completamente las preguntas sobre el sentido y el valor de la existencia. La religión, por su parte, nos da una dirección moral y espiritual, sin la cual nuestras vidas carecerían de propósito más allá de lo tangible. Así, aunque estos campos parezcan estar en desacuerdo, en realidad se complementan al abordar diferentes aspectos de la experiencia humana. La ciencia y la religión pueden complementarse en ciertos aspectos, especialmente cuando se trata de liberar a la humanidad de los deseos y temores egoístas. Mientras que la ciencia busca descubrir patrones y regularidades en los hechos, su objetivo no se limita a esto. También tiene la intención de reducir las complejas conexiones a un número mínimo de elementos conceptuales, alcanzando grandes éxitos en este esfuerzo, aunque a veces corre el riesgo de caer en ilusiones propias. Quienes han experimentado el avance en este campo sienten una profunda reverencia por la razón, que les permite liberarse de sus propios deseos y temores personales, adoptando una actitud de humildad frente a la vastedad de lo existente. Esta actitud, según la interpretación propuesta, podría considerarse religiosa en un sentido profundo. La ciencia no solo limpia el impulso religioso, sino que también contribuye espiritualmente a una comprensión más elevada de la existencia. Sin embargo, este enfoque supone que la religión depende de actitudes científicas, lo cual podría ser difícil de aceptar en una época predominantemente materialista. Aunque los resultados científicos son completamente independientes de consideraciones morales o religiosas, muchos de los hombres más creativos en este campo fueron profundamente religiosos, convencidos de que el universo era perfecto y accesible a través del esfuerzo humano de comprensión racional. Sin esta fuerte convicción y la inspiración proveniente de la búsqueda del amor divino, difícilmente habrían podido dedicarse a sus tareas con la dedicación necesaria para alcanzar los más altos logros. Sir James Jeans, 1877 a 1946. Sir James Jeans fue matemático, físico y astrónomo, destacándose por sus importantes contribuciones a la teoría de la dinámica de los gases, al electromagnetismo, al conocimiento de la evolución de las estrellas y a la naturaleza de las nebulosas, entre otros temas. En 1924 recibió el título de Sir y se convirtió en uno de los científicos más conocidos y admirados de su época. Sus escritos, como The Mysterious Universe, 1931, lo llevaron a la conclusión de que el mundo físico solo resulta comprensible a través de las matemáticas. Para él, Dios es un matemático, y el universo está comenzando a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria. Aunque su enfoque era más filosófico que científico, su estilo de combinar ambos aspectos, de manera encantadora, rigurosa y llena de ingenio, le permitió abordar conceptos complejos de una forma accesible y fascinante. En la mente de algún espíritu eterno. La ciencia actual, aunque ha avanzado enormemente, aún se enfrenta a un hecho fundamental: las imágenes y descripciones que produce, especialmente en el ámbito de la física, son solo representaciones matemáticas. Aunque muchos científicos aceptan que estas representaciones son la mejor forma de aproximarse a la realidad, reconocen que no representan la verdad última. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, por ejemplo, nos han mostrado que las cosas no son lo que parecen y que nuestra comprensión es parcial, como si estuviéramos viendo solo sombras proyectadas sobre un muro, similares a las que Platón describió en su alegoría de la caverna. A través de las matemáticas, la ciencia ha logrado explicaciones complejas, pero estas siguen siendo solo una interpretación de los fenómenos observados.
Aunque el concepto de que el gran libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático puede ser válido, la comprensión total de la naturaleza, incluyendo teorías como la relatividad y la mecánica cuántica, escapa a nuestra experiencia directa. La realidad última podría ser completamente incomprensible para nosotros, como si estuviéramos atrapados en una caverna, viendo solo sombras sin comprender lo que representan. Es posible que las sombras que vemos, aquellas proyecciones de la realidad, puedan ser interpretadas de diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos concebir que lo que percibimos de la realidad está tan alejado de su esencia que, al tratar de entenderla, llegamos a conclusiones erróneas. Los seres humanos, siendo criaturas limitadas en su percepción, podrían estar interpretando lo que ven a través de una red de suposiciones, alejándose de lo que en realidad es el universo. Este fenómeno sugiere que lo que entendemos como realidad es, en última instancia, solo un reflejo de nuestra percepción limitada. El concepto de que la realidad no es accesible en su totalidad a los humanos es ilustrado a través de analogías, como la de un perro que, al estar dentro de un laboratorio, no podría entender la complejidad de los experimentos que se realizan allí. De la misma forma, nuestra comprensión del universo podría estar tan lejos de la verdad última que cualquier intento de comprenderlo, sin tener acceso directo a la fuente de la realidad, estaría destinado al fracaso. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas de las sombras proyectadas en la caverna puedan darnos pistas sobre lo que realmente ocurre fuera de ella, aunque nuestra capacidad para interpretarlas es limitada. Al analizar cómo interpretamos las sombras de la realidad, podemos llegar a la conclusión de que, aunque nuestras percepciones pueden ser equivocadas, no necesariamente lo son siempre. Por ejemplo, podemos reconocer patrones y comportamientos en la naturaleza que, aunque sean simples representaciones, nos permiten comprender mejor ciertos aspectos del universo. De este modo, las matemáticas, que a menudo parecen desconectadas de la realidad externa, pueden ofrecernos un marco útil para describir la naturaleza, aunque sea solo en una forma abstracta. Kepler, siglos después de Platón, dedicó mucho tiempo y esfuerzo a establecer una relación entre las órbitas planetarias y la música, así como las construcciones geométricas. Creía que las órbitas planetarias seguían proporciones que reflejaban la geometría de los sólidos regulares. Este hallazgo, aunque inexacto en términos modernos, fue considerado por él como una revelación que reflejaba las inclinaciones geométricas de una entidad divina. En ese momento, Kepler se sintió profundamente satisfecho con su descubrimiento, aunque hoy resulte evidente que las suposiciones que hizo no se ajustan a lo que sabemos del sistema solar. A pesar de los errores en sus teorías, Kepler basó sus ideas en principios matemáticos que eran coherentes con la época. Sus interpretaciones eran, en cierto sentido, más un reflejo de las creencias del tiempo que una verdadera representación del universo. Sin embargo, el concepto de que el universo podría ser entendido a través de las matemáticas es una idea que perdura, y aunque sus conclusiones eran erróneas, la exploración matemática del cosmos continuó. La importancia de sus descubrimientos radica en que abrieron el camino hacia una comprensión más profunda de la relación entre las leyes naturales y las matemáticas. El concepto de que el universo podría ser descrito mediante matemáticas puras también lleva a reflexionar sobre cómo los humanos intentan aplicar sus propios conocimientos a la naturaleza. A lo largo de la historia, la ciencia ha buscado entender el universo a través de modelos matemáticos, y este esfuerzo se ha visto reflejado en la búsqueda de patrones que puedan representar el cosmos. Por ejemplo, las ideas sobre la comunicación con Marte fueron limitadas por la necesidad de encontrar un lenguaje matemático común para ambos planetas, a pesar de que este lenguaje puede ser ininteligible para los habitantes de Marte. Lo fascinante de estas exploraciones es cómo los humanos tienden a proyectar sus propias ideas sobre la naturaleza. A menudo se intenta interpretar la naturaleza a través de las leyes matemáticas que hemos creado,
lo que nos lleva a percibirla como algo más racional y ordenado de lo que en realidad es. La naturaleza no sigue las reglas que los humanos han establecido, pero estas reglas nos sirven como herramientas para tratar de comprenderla. A medida que los avances en la ciencia nos permiten crear teorías más complejas, se va haciendo más claro que las matemáticas son una forma de representar las interacciones en el universo, pero no necesariamente la única forma en que la realidad se manifiesta. La idea de que el universo puede ser comprendido como una creación matemática refleja nuestra tendencia a buscar patrones en todo lo que nos rodea. Aunque nuestras herramientas de comprensión sean limitadas por nuestra experiencia sensorial, seguimos utilizando las matemáticas como la clave para descifrar el funcionamiento del universo. La naturaleza y el pensamiento humano no siempre coinciden, pero las matemáticas nos permiten hacer sentido de este vasto y misterioso cosmos. Un universo completo de pensamiento puro. El planteamiento no busca descartar el realismo ni sustituirlo por un idealismo absoluto, sino cuestionar cómo definimos lo real. La distinción entre realismo e idealismo se vuelve difusa cuando se considera que las realidades objetivas solo afectan a la conciencia en común de los individuos, lo que nos lleva a dudar de si esas realidades son realmente reales o solo ideales. De ser cierta esta duda, los términos de real y ideal perderían su significado absoluto y se convertirían en una reliquia de un pensamiento mecánico del pasado. Esto plantea un reto filosófico sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de entidades que solo existen en la mente. La sustancialidad de las cosas no implica necesariamente que sean tangibles de forma material, ni que deban ser consideradas ilusorias. El universo material, aunque en constante cambio, sigue siendo tan sustancial como siempre. Este cambio no cuestiona la existencia de los objetos, sino que nos lleva a reconsiderar cómo percibimos la sustancia y la realidad. La pregunta no es si lo que percibimos es real o ilusorio, sino cómo esas percepciones se estructuran en nuestra mente y cómo construimos las nociones de sustancia y existencia a partir de esos efectos. Al discutir la sustentación de la materia, la reflexión sobre las ideas de Berkeley se introduce como un ejemplo del debate sobre la naturaleza de lo real. La materia no desaparece cuando cambiamos nuestra percepción de ella, la piedra sigue siendo una piedra, aunque la interpretación mental de ésta puede variar. Este tipo de razonamiento resalta la importancia de cómo la ciencia trata los fenómenos y cómo las fórmulas matemáticas son útiles para describir la realidad de manera precisa, sin que eso implique que estemos reduciendo la realidad a simples construcciones mentales. El ejemplo de la piedra ilustra cómo las experiencias mentales individuales son menos sustanciales que las percepciones que compartimos colectivamente. Las creaciones mentales en sueños y alucinaciones tienen una consistencia y sustancialidad mucho menores que las que percibimos durante nuestra vida cotidiana, que se basan en la interacción compartida de las mentes humanas. En este sentido, las leyes naturales son una representación del pensamiento colectivo universal y la uniformidad de la naturaleza demuestra la solidez y consistencia de esa mente universal. Este concepto de un universo compuesto por pensamiento puro arroja nueva luz sobre cómo entendemos fenómenos complejos, como el éter, la energía y las leyes naturales. La representación matemática de estos fenómenos revela la estructura subyacente del universo, permitiendo comprender de manera más abstracta los procesos que ocurren en él. Al tratar la energía y la materia como conceptos matemáticos, podemos comprender mejor su comportamiento y las leyes que los gobiernan, lo que ofrece un modelo más exacto del universo que el de simples descripciones físicas. La idea de que el mundo físico es una materialización del pensamiento cuenta con un respaldo considerable en la filosofía perenne. Este concepto sugiere que la materia es una cristalización o precipitación de la mente, un proceso que se despliega de lo más alto hacia lo más bajo. Comenzando con lo espiritual, pasando por la mente y la vida, hasta llegar a la materia, la evolución es vista como una progresión desde dimensiones superiores hacia inferiores,
implicando un continuo descenso de lo abstracto a lo concreto. La evolución, en este contexto, comienza con lo intangible y culmina en lo físico, lo que se manifiesta en la creación del universo. Esta progresión de lo espiritual a lo material no solo describe el proceso del Big Bang, sino también el retorno del universo a su curso original, produciendo primero más materia, luego vida y finalmente conciencia. Los avances científicos en física, como las investigaciones de Heisenberg y Pauli, se alinean con la idea de que las leyes fundamentales de la naturaleza son productos de una mente superior, aunque las formas materiales puedan parecer surgir de estas leyes. El vínculo entre los procesos naturales y las leyes matemáticas se expande al observar que los fenómenos físicos no pueden explicarse exclusivamente mediante datos sensoriales o experimentales, sino que requieren de una comprensión que trasciende lo puramente material. Así, la evolución es un proceso que no solo involucra la materia, sino que abarca dimensiones más altas, donde la matemática y la belleza juegan un papel crucial en la comprensión del universo. El principio de simplicidad y elegancia es fundamental para entender cómo las leyes naturales se aplican a la materia. La materia, lejos de ser solo una entidad tangible, es una condensación o reducción de una idea más pura y simple. Las leyes que rigen el universo, por tanto, no pueden derivarse exclusivamente de lo sensorial, sino que requieren una conexión con la mente y el alma, que son las dimensiones superiores que subyacen a toda la existencia física. Este enfoque lleva a la conclusión de que los modelos científicos más precisos y útiles son aquellos que no solo corresponden a los hechos, sino que también son coherentes y estéticamente simples. La belleza y la elegancia se presentan como indicadores de la verdad, un principio que se refleja en la filosofía y la ciencia, como lo afirmó Heisenberg al resaltar que la simplicidad es la clave de la verdad y la belleza, elementos esenciales para entender la realidad en sus niveles más profundos. Max Planck, 1858 a 1947. Max Planck revolucionó la física en 1900 al proponer que la naturaleza no es continua, sino que se compone de unidades discretas, los cuantos. Este descubrimiento marcó el inicio de la teoría cuántica moderna. Planck, considerado uno de los padres fundadores de esta disciplina, recibió el Premio Nobel de Física en 1918 por sus contribuciones. Albert Einstein, quien lo admiraba profundamente, destacó su dedicación y perseverancia en los problemas más generales de la ciencia, subrayando que su enfoque no solo respondía a una disciplina, sino a un profundo amor por la armonía científica. La influencia de Planck fue tal que su trabajo sigue siendo fundamental en la resolución de problemas actuales de la física, área en la que dejó un legado que aún perdura. El misterio de nuestro ser. A pesar de los avances de la ciencia, la tendencia de la humanidad a creer en lo inexplicable sigue siendo notable. Aunque la ciencia ha logrado grandes avances, muchas personas continúan buscando respuestas en áreas como el ocultismo y el esoterismo, áreas que parecen ofrecer consuelo ante los problemas cotidianos. Este fenómeno es curioso, ya que, a pesar de la evidencia científica, existe una fuerte atracción por lo misterioso y lo inexplicable, lo que refleja una necesidad más profunda de comprender la vida. El interés por lo irracional podría explicarse por la existencia de algo más allá de lo que la ciencia puede alcanzar. La ciencia se enfrenta a limitaciones cuando intenta comprender aspectos internos de la conciencia humana y el yo individual. Este concepto del yo está íntimamente relacionado con la libertad del ser humano, y es un punto crítico que desafía la lógica y las leyes causales de la ciencia. En este sentido, el ego juega un papel crucial en la construcción de nuestra realidad, limitando nuestra percepción y comprensión del mundo. La libertad del ego se presenta como una realidad que escapa a las reglas causales tradicionales. Es un fenómeno autónomo que, aunque está relacionado con las acciones futuras, no puede ser reducido simplemente a una secuencia causal lógica.
Esta libertad interna permite a las personas tomar decisiones que, aunque no siempre coherentes con la lógica de causa y efecto, son esenciales para la experiencia humana. Aquí se encuentra el misterio fundamental de la existencia humana, la capacidad de tomar decisiones que trascienden la causalidad inmediata. La relación entre ciencia y religión también juega un papel importante en la discusión. La ciencia, al centrarse en los principios causales, no puede explicar todos los aspectos de la experiencia humana, especialmente aquellos que tienen que ver con la espiritualidad y la ética. La religión, por otro lado, ofrece un marco que puede ir más allá de las limitaciones de la ciencia, proporcionando una forma de orientación moral y existencial que la ciencia no puede ofrecer. La ciencia y la religión no deben verse como opuestas, sino como complementarias. Ambas abordan aspectos diferentes de la realidad humana, y su reconciliación permite una comprensión más profunda de nuestra naturaleza. El verdadero entendimiento surge cuando se integran estas dos perspectivas, permitiendo que la razón y la fe coexistan para guiar la vida humana hacia un equilibrio más armónico y completo. Wolfgang Pauli, 1900 a 1958. Wolfgang Pauli fue un físico de brillantez intelectual excepcional, reconocido por su rigurosidad y por el impacto de sus contribuciones a la física. Su agudeza crítica lo llevó a ser un severo juez de las teorías de sus contemporáneos, exigiendo que cualquier propuesta científica pasara la prueba de su lógica. Pauli también destacó por realizar importantes avances, como el principio de exclusión y la predicción de la existencia del neutrino, mucho antes de que se confirmara experimentalmente. En 1945, recibió el Premio Nobel de Física. A pesar de su brillantez analítica, Pauli consideraba que la racionalidad debía complementarse con lo místico, una perspectiva que influyó en sus escritos y su visión del mundo. La unión de lo racional y lo místico. Wolfgang Pauli destacó en la física teórica por su enfoque riguroso y penetrante en la interpretación de los descubrimientos científicos, pero detrás de su actitud crítica y escéptica se escondía un interés profundo por los aspectos más oscuros de la realidad. Su postura, aparentemente lógica y racional, en realidad incluía una apreciación por lo espiritual, un terreno donde las leyes naturales no podían ser completamente comprendidas solo a través de la razón. Pauli fue pionero en la integración de conceptos científicos con la percepción humana más allá de lo estrictamente empírico, considerando que el conocimiento no podía reducirse solo a datos experimentales, sino que también requería una estructura conceptual que trascendiera lo observable. El proceso de conocimiento natural, para Pauli, se basaba en la idea de que la lógica matemática debía tener un papel preeminente en la explicación de las leyes naturales. Sin embargo, no se conformaba con una visión empírica pura, sino que buscaba la conexión entre percepciones sensoriales y conceptos abstractos. Creía que la mente humana no solo respondía a estímulos directos, sino que también estaba influenciada por imágenes primordiales e intuiciones que formaban parte del inconsciente colectivo, una idea similar a la presentada por Carl Jung. Estas imágenes no estaban directamente relacionadas con conceptos racionales, sino que emergían del alma humana y se manifestaban en la conciencia como parte de un proceso cognitivo previo. La reflexión de Pauli sobre la ciencia y la espiritualidad estuvo influenciada por filósofos antiguos como Platón y por el neoplatonismo, que enfatizaban la existencia de un orden superior, distinto al mundo físico. Este orden era percibido más allá de lo evidente y se manifestaba en las formas primordiales que se asociaban tanto con el comportamiento de los objetos naturales como con las entidades metafísicas. Pauli veía en estos principios un reflejo de la estructura del universo, similar a las ideas de Kepler, quien consideraba que la organización cósmica obedecía a principios espirituales subyacentes que se reflejaban en el mundo físico. En sus escritos, Pauli se refirió a la cosmología de Kepler como un ejemplo de cómo la ciencia natural podía integrar lo espiritual,
mostrando que el orden del cosmos podía entenderse a través de imágenes simbólicas que tenían un profundo sentido místico. Para Kepler, el sistema solar era un reflejo de la creación divina, un concepto que Pauli valoraba porque mostraba cómo las matemáticas y la espiritualidad podían unirse para comprender la naturaleza. Este enfoque era radical para su época, ya que implicaba que las leyes físicas no solo estaban basadas en la observación empírica, sino también en intuiciones filosóficas y espirituales que dotaban a la ciencia de una dimensión más profunda. La integración de lo racional con lo místico no solo fue una curiosidad filosófica para Pauli, sino que también representaba una crítica a la visión reduccionista de la ciencia moderna. Aunque reconocía la importancia de las observaciones empíricas, creía que la verdadera comprensión de la naturaleza requería un enfoque más holístico que uniera lo físico con lo metafísico. Así, Pauli dejó un legado que no solo enriqueció la física, sino que también amplió el horizonte de la ciencia al abrirla a dimensiones más complejas del conocimiento humano. Sir Arthur Eddington, 1882 a 1944. Eddington fue un pionero en la física teórica, especialmente en temas como el movimiento, la evolución y la estructura de los sistemas estelares. Fue uno de los primeros en comprender a fondo la teoría de la relatividad, la cual llegó a difundir ampliamente. Además de su trabajo teórico, dirigió una expedición histórica que fotografió un eclipse solar, proporcionando la primera evidencia experimental de la teoría de la relatividad de Einstein. En reconocimiento a sus importantes contribuciones, recibió el título de Sir en 1930. Sus obras más destacadas, como Science and the Unseen World y New Pathways in Science, son testamento de su capacidad tanto científica como literaria. Eddington destacó por su habilidad para abordar la ciencia de manera profunda y accesible, usando el humor en sus escritos de forma sutil, lo que hacía que el lector se sorprendiera al descubrir la profundidad de sus reflexiones. Tras el velo de la física. Las opiniones de Bertrand Russell han influido profundamente en mi desarrollo intelectual, especialmente en lo relacionado con el vínculo entre religión y ciencia. Sin embargo, este capítulo se ve condicionado por una interpretación errónea de mis puntos de vista. A pesar de la crítica de figuras como Sir Arthur Eddington y Sir James Jeans, quienes debaten la relación entre los átomos y las leyes matemáticas, nunca he afirmado que la religión y la ciencia sean irreconciliables. Mi postura siempre ha sido que las dificultades entre ambas se han reducido, pero no he sostenido que puedan unirse completamente en la ciencia moderna. Cuando se afirma que Russell es un matemático competente, se olvida que algunos de sus razonamientos no tienen base sólida, como cuando rechaza la cuadratura del círculo. La crítica que se le hace a Eddington refleja más una falta de disposición hacia la reconciliación entre la religión y la ciencia que una verdadera defensa de la ciencia. Es evidente que los científicos tienden a aceptar aquellas conclusiones que se alinean con sus creencias, pero a menudo evitan aquellas que desafían su visión preconcebida, lo que se refleja en su tratamiento de temas religiosos. La memoria humana es frágil, y muchas veces se nos atribuyen opiniones que no son nuestras. Es por ello que considero importante aclarar cómo he abordado el tema de la relación entre la religión y la ciencia. Aunque en algunos momentos he discutido sobre religión, no se debe entender que busco encajar la ciencia en un marco religioso. A lo largo de mis escritos, he dejado claro que la ciencia no puede demostrar ni refutar los principios fundamentales de la religión, aunque sí puede ofrecer perspectivas valiosas para quienes busquen integrar ambos campos. Los avances en la ciencia moderna han ayudado a eliminar algunas de las barreras que antes impedían una mayor conciliación entre religión y ciencia. No obstante, es esencial que no se malinterprete este avance como una justificación para intentar explicar la religión con métodos científicos. Como he afirmado en ocasiones anteriores, la religión y la ciencia pertenecen a esferas distintas y no deben ser confundidas. Es falso que la ciencia moderna proporcione una prueba de la existencia de un ser superior o divino.
El enfoque científico no debe ser forzado a encajar con creencias religiosas. La ciencia, aunque poderosa en su capacidad para describir y explicar el mundo físico, no tiene la autoridad para afirmar nada sobre lo sobrenatural. La comprensión profunda de los fenómenos naturales puede, sin embargo, abrir nuevas vías de reflexión sobre la relación entre ambos campos. Pero, en ningún momento, debemos caer en la tentación de utilizar la ciencia como un medio para justificar la fe religiosa, ya que esto distorsionaría los objetivos fundamentales de ambas disciplinas. El conocimiento físico, al centrarse en la descripción de los aspectos materiales de la naturaleza, descarta otros elementos importantes de la experiencia humana, como los aspectos estéticos o espirituales. Las personas que se aferran a concepciones religiosas de la realidad tienden a defender la idea de que la existencia también tiene un componente trascendental. Sin embargo, la física moderna no busca dar cuenta de esta dimensión. A pesar de esto, muchos reconocen que el ser humano no es solo un instrumento de medición científica, sino también una entidad que experimenta otros aspectos de la vida que escapan a la descripción física. La física ha dado soluciones muy eficientes a ciertos problemas específicos. Sin embargo, el observador se convierte en un símbolo dentro de un mundo que se explica a través de símbolos. Este enfoque reduce la experiencia humana a un conjunto de ecuaciones físicas, lo que omite muchas otras formas de comprensión de la realidad. Los métodos científicos no buscan abordar todos los aspectos de la existencia humana, ya que muchos de estos escapan a su perspectiva especializada. Por otro lado, el conocimiento científico sigue siendo demasiado específico y estrecho para comprender completamente el espíritu humano. Mientras la ciencia se enfoca en los aspectos materiales y físicos de la existencia, muchas otras áreas de la experiencia humana, como la moralidad, la belleza y la religión, se consideran fuera del alcance de este tipo de conocimiento. A pesar de ello, la religión y la ciencia pueden coexistir al integrar diferentes tipos de sabiduría sobre la naturaleza humana y el mundo. Al reflexionar sobre la naturaleza humana y su relación con el universo, surge una desconexión entre la percepción física de la realidad y las experiencias más profundas que dan sentido a la vida. Estos aspectos no son fácilmente medibles por la ciencia, pero se manifiestan en la experiencia cotidiana a través de la belleza, la moralidad y el sentido religioso. La ciencia, por su parte, no puede dar cuenta de estos aspectos desde una perspectiva estrictamente materialista, ya que muchos de ellos están más allá de su capacidad de medición. Cuando se habla de la realidad, es fundamental entender que este concepto no es solo una construcción científica, sino también emocional y espiritual. El lenguaje que usamos para describir la realidad está impregnado de significados subjetivos que no pueden ser reducidos a una mera descripción objetiva. La realidad, en este sentido, se convierte en algo más que una colección de hechos científicos. También es una construcción que incluye las experiencias que dan forma a nuestra vida emocional y espiritual. La concepción moderna del mundo físico se basa en símbolos matemáticos que se conectan entre sí, pero cuando se intenta aplicar a la realidad, estos modelos muestran su vacuidad. La física, al intentar comprender el mundo, reduce todo a ecuaciones que se vuelven estructuras vacías, incapaces de reflejar la profundidad de la realidad. Sin embargo, los físicos, al tratar de interpretar estos símbolos, pueden llenar ese vacío con algo que transforme lo puramente simbólico en una interpretación más cercana a la práctica. La pregunta sobre la naturaleza de la realidad, material o espiritual, es compleja y no tiene una respuesta sencilla. La palabra realidad a menudo se usa para oscurecer más que aclarar, pero la respuesta a esa pregunta varía según la perspectiva de quien la formule. La discusión de si el océano está compuesto de agua o de olas refleja la dificultad para definir la naturaleza de las cosas. Es una cuestión que depende de la interpretación que se le dé a los elementos que componen un fenómeno. El autor se opone a la idea de una naturaleza material estricta, ya que, al hacerlo,
se pierde el acceso a lo que él considera la naturaleza espiritual intrínseca de los fenómenos. La realidad, tal como la entendemos a través de la ciencia, está compuesta de símbolos, pero esos símbolos no nos llevan a comprender su naturaleza profunda. Por ejemplo, el agua en el océano no es lo mismo que las olas que lo componen, aunque ambas sean interpretadas como parte de la misma realidad física. El análisis de la realidad como un conjunto de símbolos también se enfrenta a los límites de la ciencia. A pesar de la capacidad de la ciencia para describir las leyes que rigen el comportamiento de los átomos y electrones, no podemos comprender la naturaleza más profunda de estos fenómenos solo a través de los símbolos y ecuaciones matemáticas. Estos proporcionan una descripción satisfactoria, pero no nos revelan la naturaleza verdadera de lo que representan. En última instancia, el pensamiento científico solo ha conseguido desvelar parcialmente el velo que cubre nuestra comprensión de la realidad. Al mirar más allá de las sombras y símbolos, podemos acercarnos a una comprensión más profunda de la naturaleza, pero esa comprensión se encuentra más allá del alcance de los métodos físicos actuales. La ciencia, en su intento de describir lo físico, deja de lado el aspecto espiritual, y es necesario trascender esta visión para acceder a una verdad más completa sobre el mundo. Materia mental. La visión actual sobre la naturaleza del mundo no pretende ser una respuesta definitiva, sino un esfuerzo por acercarse a una comprensión más precisa de la realidad. A pesar de los avances en la ciencia moderna, aún queda claro que las explicaciones completas sobre la naturaleza de las cosas están lejos de ser alcanzadas. En este sentido, la visión sobre la materia mental no debe confundirse con una noción estricta de materia física, sino que representa un modelo de cómo construimos nuestra percepción de la realidad a partir de elementos mentales. Este enfoque propone que el mundo, tal como lo conocemos, está compuesto en gran medida por materia mental, un concepto que trasciende las categorías tradicionales de la física. A través de este modelo, se intenta mostrar que la realidad no solo es material, sino también mental, en un sentido que refleja una estructura más profunda que la que vemos a través de la ciencia convencional. Es fundamental reconocer que la manera en que entendemos la materia y las fuerzas no es la misma que la que utilizamos para explicar los procesos mentales. El conocimiento directo que tenemos del mundo se construye a través de nuestras experiencias sensoriales y de la interacción de nuestras percepciones. Estas experiencias no son necesariamente la realidad misma, sino interpretaciones construidas a partir de la información que recibimos a través de nuestros sentidos. De esta manera, el mundo exterior, tal como lo percibimos, es una construcción de nuestra conciencia, y la materia mental juega un papel crucial en la forma en que organizamos y entendemos esa información. Nuestra comprensión de la realidad está influenciada por la manera en que nuestras mentes procesan los estímulos, y la conciencia actúa como un filtro que determina cómo experimentamos el mundo. Esta relación entre percepción y pensamiento es compleja, pues mientras que nuestras percepciones parecen reflejar una realidad externa, en realidad son el resultado de un proceso mental interno que organiza y da sentido a los estímulos sensoriales. En este marco, la materia mental no se extiende a través del espacio y el tiempo de la misma manera que la materia física, sino que forma parte de una construcción más abstracta relacionada con la conciencia misma. Aunque estas nociones pueden parecer filosóficas o especulativas, su propósito es destacar que la naturaleza del mundo y nuestra experiencia de él están profundamente interconectadas a través de procesos mentales que van más allá de lo meramente físico. La mente crea ilusiones al interpretar estímulos sensoriales. Por ejemplo, lo que percibimos como una escena visual se construye a partir de vibraciones etéreas que llegan a nuestros ojos, y el cerebro las traduce en impresiones. Estas sensaciones no solo se limitan a lo visual, sino que involucran otros sentidos como el olfato y el tacto, creando una experiencia total que fusiona lo interno con lo externo. Así, la mente organiza y da sentido a lo que recibe,
creando una realidad subjetiva que no siempre refleja la naturaleza exacta de lo que nos rodea. La sensación de que todo lo que percibimos es real es una ilusión. Las leyes físicas del mundo material, como la hidrodinámica que rige el movimiento del agua, se basan en principios que parecen sólidos, pero al profundizar en ellos, se revela que también son construcciones mentales. La realidad, al descomponerse en sus componentes más pequeños, como los átomos y electrones, se vuelve aún más abstracta, cuestionando nuestra percepción de solidez. Esto demuestra que nuestra comprensión del mundo está filtrada por las limitaciones de nuestras percepciones mentales. A medida que tratamos de entender la realidad, llegamos a un punto en el que lo que percibimos no se puede considerar una representación exacta del mundo, sino una versión parcial de él. Las teorías que descomponen la realidad en componentes como las partículas subatómicas intentan explicar el entorno, pero no logran ofrecer una descripción completa de la totalidad de la experiencia humana. La mente, al aceptar estas representaciones parciales como verdaderas, construye una ilusión que nos lleva a creer que entendemos el mundo en su totalidad, aunque en realidad solo estamos viendo una pequeña fracción de él. En este proceso de exploración de la verdad, se plantea si nuestra percepción de la realidad es más que una ilusión. Algunos creen que al fondo de esta ilusión se encuentra un núcleo de realidad que podemos llegar a conocer, pero esto no está claro. Lo que se sabe es que, incluso al tratar de despojarse de todas las fantasías, la mente sigue siendo el único medio por el cual entendemos y damos sentido a nuestra existencia. La relación con el mundo, entonces, no es completamente objetiva, sino que está influenciada por nuestras construcciones mentales, lo que plantea un dilema entre lo que percibimos y lo que realmente es. Defensa de la mística. La mística se presenta como una experiencia que trasciende los límites de la ciencia materialista. Mientras la ciencia estudia las entidades físicas, hay aspectos de nuestra conciencia que no se pueden reducir a una mera interpretación espacial y temporal. Las emociones, intenciones y percepciones son fundamentales para comprender nuestra experiencia, y aunque se pueden estudiar de manera científica, también requieren de una visión que vaya más allá del ámbito físico. Así, la conciencia no se limita al cerebro, sino que implica una dimensión más profunda que conecta lo tangible con lo intangible. Se señala que la comprensión de nuestro entorno y de nosotros mismos está limitada por las percepciones sensoriales. La idea de una mesa, por ejemplo, es solo una construcción de nuestra mente influenciada por los sentidos, pero la verdadera naturaleza de las cosas va más allá de estos conceptos inmediatos. Al igual que las percepciones de una mesa, las realidades espirituales no son necesariamente verificables a través de la ciencia, pero siguen siendo válidas para quienes experimentan y las viven. La imaginación juega un papel crucial en la expansión de la conciencia hacia un ámbito más profundo y trascendental. El místico, al igual que un científico, busca comprender la realidad, pero lo hace a través de un tipo de conocimiento no materialista. Aunque la visión científica del mundo material es útil para vivir en él, las experiencias místicas abren puertas hacia realidades que no pueden ser explicadas por los parámetros tradicionales de la ciencia. Estas experiencias requieren de una disposición a aceptar que hay aspectos de la realidad que no se ajustan a los esquemas materiales y que, en muchos casos, tienen un valor trascendental en la vida humana. La defensa de la mística no se reduce a una justificación ante los científicos, sino a un reconocimiento de que la espiritualidad es un ámbito legítimo de la experiencia humana. No se trata de oponer la mística a la ciencia, sino de entender que existen diferentes formas de conocimiento que enriquecen nuestra comprensión del mundo. La mística, aunque no sea medible de manera convencional, ofrece una visión del mundo más amplia, donde la percepción sensorial no es la única forma de acceder a la verdad. Al final, defender la mística en estos términos nos invita a cuestionar lo que entendemos por realidad. No se trata de negar el valor de los descubrimientos científicos,
sino de reconocer que hay dimensiones de la existencia humana que trascienden lo medible y que, a través de la mística, podemos acceder a un conocimiento más profundo que nos conecta con una realidad que no puede ser captada por los métodos científicos convencionales. De fenomenología mística. La analogía entre la teología y la ciencia del humor, que se bautiza como geoloelogía, se presenta como una tentativa provocativa pero imperfecta. Un ejemplo es el chiste, un fenómeno incapaz de ser comprendido completamente por quienes no comparten una experiencia similar. Esto muestra cómo las personas que carecen de empatía hacia ciertas ideas o perspectivas, como el humor o el sentido religioso, no pueden valorar correctamente su estructura. Este tipo de análisis resalta la falta de capacidad de comprender el humor dentro de marcos teóricos estrictos, como los de la lógica o la ciencia. Por otro lado, algunos argumentan que los geólogos o filósofos de la ciencia pueden ayudarnos a comprender que nuestras creencias, ya sean científicas o místicas, están sujetas a errores humanos. Si bien las ciencias exactas, como la matemática, han permitido entender el mundo de formas impensables, no pueden ofrecer una justificación absoluta o final para nuestras creencias más profundas, ya sea sobre la naturaleza o sobre la divinidad. Este tipo de reflexión nos lleva a entender que ni la ciencia ni la religión, por sí solas, pueden proporcionar respuestas definitivas. Los humanos, al enfrentarse a sus convicciones espirituales, a menudo las construyen a partir de símbolos que tienen un sentido personal. Esta estructura simbólica, que se desarrolla a través de la religión o la ciencia, es esencial para que podamos entender las experiencias y creencias más profundas de nuestro ser. La necesidad de construir un mundo espiritual, tan accesible como el mundo científico, surge como una de las grandes tareas de nuestra existencia. Sin embargo, los símbolos que usamos para construir nuestra visión espiritual deben estar fuertemente conectados con nuestras propias experiencias y valores. La interacción entre la ciencia y la religión no tiene una respuesta clara, ambas son esenciales para la comprensión del mundo, pero operan en diferentes planos. Mientras que la ciencia se enfoca en lo medible y lo observable, la religión toca aspectos del alma humana que trascienden el entendimiento puramente racional. Es en esta interacción donde se puede encontrar una posible resolución de las tensiones entre ambas, aunque aún no está claro si la humanidad logrará fusionar ambas áreas de conocimiento en una unidad coherente. La discusión no se trata de elegir entre una u otra, sino de cómo cada una puede ofrecer contribuciones valiosas a la comprensión del ser humano y del cosmos. Cada avance en la ciencia puede ayudarnos a comprender mejor nuestras creencias espirituales, y cada perspectiva espiritual puede ampliar nuestra visión del mundo material. Ambos campos deben coexistir y respetarse mutuamente para que podamos avanzar en nuestra búsqueda de la verdad y el significado. El conflicto entre la ciencia y la religión persiste mientras ambas partes se mantengan en sus respectivos campos. La ciencia afirma que el espacio y el tiempo forman una unidad continua, mientras que ciertas creencias religiosas sugieren una existencia futura no material. Este desacuerdo no necesariamente debe llevar al conflicto, ya que, si cada campo se respeta dentro de sus propios límites, pueden coexistir sin fricciones. Sin embargo, es crucial manejar cuidadosamente las fronteras entre la ciencia y la religión para evitar tensiones. Ambas disciplinas pueden cometer errores, pero estos deben ocurrir dentro de su propio territorio para mantener la paz entre ellas. En el pensamiento moderno, especialmente en la ciencia, han surgido nuevas perspectivas que contrastan con las ideas predominantes hace apenas 3 décadas. Aunque no es posible predecir con certeza, es probable que en los próximos años se vivan grandes transformaciones en el campo científico, lo que podría alterar muchas de las concepciones actuales. Las revoluciones científicas no implican necesariamente la resolución definitiva de todos los problemas, sino una reconfiguración de los enfoques existentes. La ciencia progresa lentamente, a menudo con altibajos,
y es una búsqueda de piezas que encajen en un rompecabezas aún incompleto. El avance científico es un proceso continuo, donde cada descubrimiento lleva a una mejor comprensión, pero también genera nuevos desafíos. El hecho de que las teorías científicas cambien con el tiempo no debe disminuir la confianza en el progreso, pues éste avanza paso a paso, ajustándose a los nuevos datos y perspectivas. Sin embargo, las revoluciones científicas, aunque transformadoras, no siempre resuelven todo de manera definitiva. La ciencia, como disciplina, requiere una constante revisión y adaptación a medida que se descubren nuevas piezas del rompecabezas del conocimiento. La ciencia moderna ha dejado atrás muchos de los planteamientos previos y se enfrenta a grandes enigmas, como el comportamiento de partículas fundamentales. Los avances recientes no han resuelto todas las cuestiones, pero nos han proporcionado nuevas formas de entender la realidad. Las teorías científicas actuales no son la verdad absoluta, sino aproximaciones que pueden ser modificadas con el tiempo. En este sentido, la ciencia no es una verdad fija, sino un campo de constante evolución. El concepto de una mente o logos universal, aunque intrigante, puede ser solo una forma de panteísmo, y la ciencia no puede afirmar si este concepto es bueno o malo. Esta limitación en la capacidad de la ciencia para abordar cuestiones filosóficas y espirituales refleja las fronteras de su campo. Las implicaciones espirituales de los descubrimientos científicos no pueden resolverse desde la perspectiva estrictamente científica, ya que la ciencia no está diseñada para responder a preguntas de moralidad o ética. Esto genera un límite claro entre lo que puede abordar la ciencia y lo que pertenece al ámbito espiritual o filosófico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por cuestiones cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo de Ken Wilber. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el misterio que rodea la relación entre la física cuántica y la espiritualidad. El libro reúne las perspectivas de algunos de los físicos más destacados, quienes exploran los límites de la ciencia y las conexiones con la experiencia mística. Queremos agradecer a Ken Wilber por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo las leyes del universo físico pueden converger con los estados más profundos de la conciencia y la espiritualidad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.